pues en la canción que estoy escuchando, Obvio, yo las... no fueron a oírla, todos a YouTube nos salimos, todos, me encanta. Bueno, pues, bienvenidos, vamos a seguir con la lectura. Creados para vivir por siempre. Dios ha plantado la eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11. Seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad. Abraham Lincoln. Esta vida no lo es todo. La vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte en la eternidad que aquí. La tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote, el calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la venidera en la tierra. En la tierra como máximo vivirás 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra es como diría Sir Thomas Browne, solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. La Biblia afirma, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Tienes un instinto innato que anhela la inmortalidad. La razón de esto es que Dios te hizo su imagen para vivir eternamente. Aunque sabemos que todos hemos de morir, la muerte siempre parece injusta e ilógica. Pensamos que deberíamos vivir para siempre. Y bueno, lo que podemos hablar sobre esto es que nosotros no debemos vivir el día a día solo por vivir, o sea, no solo por el mañana, sino que debemos empezar a crear como nuestra vida hacia la eternidad, o sea, hacia un mundo diferente. Entonces esto puede ser un poco complejo de entender. ¿Cómo así que para la eternidad? O sea, yo tengo que vivir el hoy y el ahora, pero es difícil comprender que tú estás viviendo para Dios y por Dios, y que tú debes construir un futuro, o sea, algo hacia Dios, hacia esa vida eterna que es desconocida, pero que nosotros creemos que vamos a ir simplemente por fe. Porque sí, pensar en la eternidad es un tema difícil como de entender. Es que solo imaginarnos que Dios mandó a Jesús para poder pasar con nosotros esa eternidad, para poder tener el perdón de los pecados y poder tener una relación con Él para siempre, es lo que debería ser nuestro impulso de todos los días, de decir, las cosas que las quiero hacer para el Señor y no para los hombres, porque para eso Jesús vino a la tierra, para salvarnos y para que podamos estar con Él por la eternidad. Creo que eso debe ser nuestro impulso de todos los días. Y esta Recordar parte la cruz. donde dice que en nuestro corazón está plantada la eternidad, uno lo puede confirmar en el hecho de que nosotros casi no pensamos en la muerte. Uno nace creyendo que va a vivir demasiado tiempo. No pensamos en que cada día es un día menos. Igual creo que hace poquito hubo una experiencia que creo que todos nos replanteamos eso. Falleció un amigo de la iglesia donde las tres asistimos y pues estuvimos como en homenaje y pues cada persona daba como testimonio de su amistad con él. Entonces eso me traía a la cabeza el hecho de que cuando yo me muera, ¿qué irá a decir la gente de mí? De quién era Daniela. Tenemos que vivir con propósito literal, dejar legado. Bueno, que debemos vivir para siempre por la sencilla razón de que Dios ha implantado ese deseo en nuestro cerebro. Tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. La Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña y a tu futuro cuerpo una casa. Las escrituras dicen, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. La vida eterna nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos, el cielo y el infierno. Tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrás la invitación de estar toda la eternidad con Él. Por otro lado, si rechazas su amor, perdón y salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. Luis dijo, hay dos tipos de personas, los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tristemente muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Una vez que comprendes que la vida es más que vivir aquí y ahora y que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia.
De repente muchas de las actividades, metas e incluso problemas que parecían muy importantes se tornarán triviales, pequeños e insignificantes, como para que les prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a tus relaciones y el carácter que a la fama, la fortuna o a los logros. Esta parte donde dice tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. Yo antes no pensaba nada, o sea, no entendía mucho el tema del cuerpo, espíritu, alma. Sí, o sea, nosotros somos seres tripartitos, 3 partes, las que mencionaste. Nosotros debemos alimentar cada una de las partes todos los días. Entonces, el cuerpo se alimenta con comida, el alma siempre va a buscar a quién adorar. Entonces ahí es donde nosotros le damos a elegir a quién adorar. Por ejemplo, antes adorábamos otras cosas, pues ahorita adoramos a Dios. Y nosotros podemos decirle a Dios que se haga su voluntad sobre nosotros. Pero hay otros momentos donde Dios nos dice a nosotros, haga su voluntad. Y eso se llama la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios no te puede obligar a nada. Dios está ahí y te va a decir, bueno, Daniela, Rocío, hagamos esto, vamos por aquí, esto no te conviene, esto tampoco te conviene, vamos para adelante. Pero hay un momento en que uno de repente dice, ay, ya, Dios, pues yo ya quiero hacer esto, o sea, yo me quiero ir para acá y me quiero ir para acá. Entonces ahí Dios le dice, bueno, mamita, váyase. O peor, cuando uno dice, bueno, voy a hacer esto, total sé que Dios va a seguir ahí. Sí. Total sé que Dios va a estar ahí, en realidad no es así. Ustedes han escuchado que hay lugares donde el Espíritu Santo no entra. O sea, sí. El Espíritu Santo está contigo siempre. Pero ahí es donde alguien en un momento me dijo, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a entrar a una discoteca si usted entra a esa discoteca? Eso es un tema controversial, pero se trata, como lo decías, de la adoración. De que el alma busca adorar. Y en una discoteca no se va a adorar a Dios. No vos sentís, tipo, en tu corazón que no tenés que estar ahí. Exactamente. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando estás en un lugar donde no estás supuesto a estar, cuando estás hablando con personas que no estás supuesto a hablar, cuando hiciste algo que no estabas supuesto a hacer, el Espíritu Santo te hace sentir en tu corazón para que pidas perdón, para que te arrepientas, Yo pienso que sí, pero no, o sea, si te quedás en el lugar donde te está diciendo, este no es el lugar, no te tenés que quedar ahí, o algo estás sintiendo, es como rebeldía o desobediencia. Entonces, es un tema muy controversial, la verdad. Sí, literal. No. Ya cada quien se va a dar cuenta en el proceso, porque Dios nos va cambiando el pensamiento, y van dejándole a uno de gustar muchas cosas que antes le gustaban, pero no es porque Dios lo obliga a uno, sino porque, como dicen, el Espíritu Santo como que lo va moviendo a uno, como que, oye, ¿qué estás haciendo? Como que uno a veces se siente, ¿cuál es la necesidad de ir a este lugar? Yo pienso que cuando uno antes de salir de su casa y uno empieza a sentir como que no quiero ir a este lugar, o no me siento... Yo pienso que es por algo, y a veces el Espíritu Santo no dice. Me pasa mucho y a veces digo que estoy exagerando. Está re bien preguntarle al Señor antes de salir de la casa, Señor, está bien que vayas a este lugar, es tu voluntad, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿A quién tengo que hablar? Está bueno preguntarle porque a veces esas cosas nos evitan muchas malas decisiones. Y una frase que yo vi esta semana que decía que antes de hacer algo, pregúntate, ¿esto le suma al propósito de vida que estoy creando? Y yo, wow, y hay que aplicarlo para todo. Es verdad, no es el tiempo. Total. El tiempo es un tesoro. Oro. Ordena tus prioridades. Estar al día con la moda, los estilos y el qué dirán ya no tiene importancia. Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Si toda tu vida consistiese solo del tiempo que estarás sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno y hacer lo correcto. Y quizás no tendrías que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrán repercusión alguna. Ahora bien, y este es el meollo del asunto, la muerte no es tu fin. La muerte no es tu conclusión, más bien es tu transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas para todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es la mentalidad a corto plazo. Para aprovechar tu vida al máximo, debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. La vida es mucho más que vivir solo el momento. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. ¿Cómo será la eternidad con Dios? En realidad, nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial. Sería como tratar de explicarle acerca de la Internet a una hormiga. Es inútil. Aún no se han inventado las palabras que puedan transmitir la experiencia de la eternidad. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
Ahora bien, Dios nos ha dado algunos destellos de la eternidad en su palabra. Sabemos que en este instante prepara un hogar eterno para nosotros. Nos volveremos a encontrar en el cielo con los seres queridos que eran creyentes. Seremos libres de todo dolor y sufrimiento, recompensados por nuestra fidelidad en la tierra y resignados para trabajar en algo que nos agrade. Acá hay una pregunta. ¿Cómo será la eternidad con Dios? La verdad, eso es un misterio tan grande que por más de que digamos que yo tengo experiencia en que he aprendido mucho en todos estos años, yo no te puedo dar una respuesta concreta. O sea, uno trata de vivir bien para llegar a ese momento pero al final uno no sabe qué va a pasar ahí. O sea, es como que tengo ganas de llegar, pero a la vez no, pero a la vez sí, pero yo no sé qué va a pasar, pero aquí estoy. A mí eso en realidad me atemoriza demasiado, pues a medida que voy conociendo, porque me siento tan indigna, aunque sé que Jesús murió por mis pecados, pero digo como que, o sea, me falta tanto para merecerme eso. Hay algo acá que tengo que contar porque una vez que estaba en Argentina estaba orando muchísimo y estaba muy triste por algo que había pasado con mi familia y el Señor me mostró algo que me costó muchas horas entenderlo. En ese momento lo que sentí de parte de Dios y le empecé a hablar fue como ese amor y esa cosa de papá. Pero después, pasando el tiempo, pasando las horas, Señor, ¿qué fue lo que vi? Yo en ese momento no entendía nada. Y el Señor, después de un par de horas, me dio la palabra, Efesios 19. Y Efesios 19 dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque esa era Reina Valera. Y otras versiones no dicen miembros de la familia de Dios. Cuando yo estaba orando y en ese momento me pasó eso, yo sentí que el Señor me hizo entender que había una familia, pues yo estaba llorando, me acuerdo en ese momento mucho por mi familia y que no me sentía amada, etcétera. Ese versículo me quedó marcado para siempre. O sea, que el Señor esté diciendo, ya no son extranjeros, ya no sos desconocida, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo más parecido y lo más cerca que pude llegar a sentir de la eternidad que cualquier otra experiencia, que en la iglesia, que con mis amigos, que con la comunidad, que en un momento de una noche de oración. Eso pasó en mi casa, en mi cuarto, y yo sentí que el Señor me mostraba un pedacito, una gotita de la eternidad, para que nunca se olviden que somos miembros y parte de la familia de Dios. Somos hijas amadas. Qué lindo. Gracias por compartirlo, amor. Sí, es mucho más complejo, pero hay que hacerlo más sencillo, porque si no... Es que mira, igualmente acá como dice el autor, en realidad nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial. Impresionante. Aquí también resalté una parte donde dice, nos volveremos a encontrar en el cielo con los seres queridos que eran creyentes. Esto me trae muchas preguntas. Me he vuelto una persona que por todo tiene preguntas y antes pensaba que estaba mal porque yo crecí en una familia muy religiosa y todo era mal y no se podía cuestionar a Dios porque eso era pecado. Pero acá es diferente, yo veo a Dios como mi padre y si tengo una pregunta yo se la hago y él me responde. Bueno, busco respuestas. Entonces yo me preguntaba mucho como que, ¿será que cuando morimos y vamos al cielo tenemos memoria? Y acá dice, nos volveremos a encontrar en el cielo con los seres queridos que eran creyentes. Según las respuestas que yo he encontrado, porque pues nadie sabe, pero según lo que hemos pensado es que no, como que no vamos a tener memoria, entonces no vamos a encontrarnos con nuestros seres. No sé, es un pensamiento mío. Quisiera pensar que sí, porque esto es largo. Pero bueno, yo tuve una experiencia con Dios, tengo un podcast sobre eso. Pero para resumirlo así cortico, mi abuelo falleció de un infarto fulminante en julio de 2017. Entonces, mi abuelo murió y todo, pero mi interrogante desde julio a octubre era pensar si mi abuelo se había salvado. Y me inquietaba saber si él se había salvado o no. Era un congreso de guerra espiritual por 3 días. El congreso era mañana y noche, mañana y noche. Los 2 primeros días yo fui mañana y noche y el tercer día yo solo pude ir en la mañana porque en la tarde, en la noche era el cumpleaños de mi mamá. Estábamos en mi casa celebrando el cumpleaños cuando estaba en transmisión de servicios. Resulta que esa última noche iba un profeta, de los profetas que son poco usuales, que Dios los utiliza para hablarte con nombre, apellido, cédula y cosas así. Entonces, a veces hasta pueden usar la fecha de los cumpleaños. Sí, sí. Entonces, yo no estaba en la iglesia, estaba en mi casa. A mí alguien me llamó y me dijo, Valen, conectate a la transmisión. Y pues yo me conecté en plena fiesta en mi casa.
Cuando en la transmisión yo escuché estas palabras. Yo veo a alguien que vive yo vivo, o sea, el lugar donde yo vivo en Cali, ustedes han escuchado, Cali es Cali, lo demás es Loma. Yo vivo en la Loma. Entonces, yo veo a alguien que vive en la montaña, donde hace mucho viento, y ella perdió a un ser querido, a su abuelo. Y yo hoy quiero decirle que no se preocupe porque él está conmigo acá. Y yo le he dejado a Martín es mi primo, un primo hermano, para que él la llene de felicidad. Entonces, o sea, eso fue una respuesta de Dios a un clamor de muchos meses y era algo que a mí me inquietaba. Entonces, yo pienso que nosotros no nos vamos a ver iguales, obviamente porque este cuerpo ya no va a estar, pero yo creo que en alguna parte de la esencia sí vamos a saber quién es quién. O sea, yo quiero pensar eso, o sea, yo quiero pensar un perro. Porque yo quería pensar que mi abuelo se había salvado, o sea, yo quería saber, o sea, yo quería que Dios me confirmara eso. Y para mí fue muy, o sea, fue una emoción muy grande saber que Dios me hubiera respondido eso. Imagínate, yo creo que quedaste fría. No, yo de una fui a la terraza, había mucha gente por el cumpleaños de mi mamá y yo les dije, a mí no me importa qué piensen ustedes, pero yo les voy a poner a escuchar esto. Y yo conecté mi celular, el Bluetooth, el parlante, toda la vaina, y todas las personas que estaban en ese lugar lloraron, o sea, lloraron y era un cumpleaños, o sea, fue un cumpleaños demasiado raro, pero yo dije, a mí no me importa si ustedes creen o no, pero yo tengo que darle la gloria a Dios y ustedes son los que van a estar. Cuando había fallecido mi abuela, que fue, yo vivía con ella en 2019, fue justamente meses antes de que yo me venga para acá. Y también las semanas antes de que ella falleciera, había ido con mi pastora y estaba orando ahí con ella. Ella no había ido a la iglesia conmigo, pero yo me había, tipo, dedicado a que ella ore conmigo, a que ella permanezca en la presencia. Y el Señor me había dado una paz tan grande de saber, porque yo lloraba tanto, era ese dolor de perder a ese ser querido. Hay dolores de mil cosas y que te rompen el corazón y que se va una persona en tu vida y que se muere un amigo, pero el dolor de que alguien cercano se muere es un dolor que solamente Dios puede sanar. O que el Señor termina dándome una paz, no me hizo sentir como que ella está conmigo, tranquila, que se venían cosas muy grandes para mí. Como a los meses yo viajé para Nueva York, por primera vez salí de Argentina. Entonces sí, Dios hace esas confirmaciones y te da esa paz. Estaba a comunicarme con mi abuela, viste que esas personas, bueno, afuera, tratan de comunicarse con las personas que ya fallecieron, o le dicen, cuídanos, tú eres nuestro ángel. Yo lo que sí pienso es que nosotros podemos comunicarnos con Dios y que Dios nos puede dar una respuesta de acuerdo a esas personas como lo hizo con vos, y me dio la paz a mí cuando falleció mi abuela. Pero yo, y ahí hablar con ella, decirle, cuidame, y sé mi ángel para toda la vida, eso no lo hacía porque tenemos podemos hablar con Dios y Él es el que puede darnos esa respuesta o esa tranquilidad o esa paz de que esas personas están con Él, pues. Yo como una muerte muy cercana, así, ni he vivido una experiencia así, pero sí siento que debe ser muy doloroso y pues que solo Dios puede sanar y acompañar en ese momento. Muy bueno. O sea, lo más cercano fue nuestro amigo Edwin, y ese día pensaba como que al principio me sentí como que wow, porque él tenía nuestra edad más o menos, súper joven. Ese día yo dije como que yo no podría haber sido cualquiera de nosotros. Y me sentía como intranquila, pero después me sentí tranquila y yo dije, él tenía un corazón muy bonito y yo siento que él se fue con Dios, entonces como que pude tener paz. Amén. Las primeras semanas o meses que cuando se fue mi abuela, yo sentía que yo no la podía dejar ir. Y fue Dios quien me dio la paz para yo poder dejarla ir y pasar todo el proceso antes de viajar y todo eso, porque yo sentía en un punto que yo no la podía dejar ir. O sea, era tan fuerte el dolor y la pérdida que al final fue Dios el que dio la paz y dijo, tranquila, tipo, ya, ella está conmigo, está descansando. No estaremos acostados flotando en las nubes tocando el arpa. Disfrutaremos de una relación ininterrumpida con Dios y a su vez Él disfrutará de nosotros por siempre, sin límites y sin fin. Algún día Jesús dirá, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. C.S. Lewis plantó el concepto de eternidad en las últimas páginas de su serie de ficción para niños, Las Crónicas de Narnia. Para nosotros este es el fin de todas las historias, mas para ellos fue el comienzo de la verdadera historia. La vida de ellos en este mundo ha sido tan solo el título y la portada. Y ahora por fin comenzará el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y continuará para siempre y cada capítulo es mejor que el anterior.
Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que unas cuantas décadas que pasarás en este planeta. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra de Dios dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. La única ocasión en la que la gente piensa en la eternidad es en los funerales, y suele ser de una manera superficial, teniendo ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Quizás consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. De la misma manera que estuviste 9 meses en el vientre de tu madre, sin ser eso un fin en sí mismo, sino una preparación para la vida, así es la vida, una preparación para la otra. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, no debes temer a la muerte, que es la puerta a la eternidad. Será la última hora de tu vida en la tierra, pero no es el fin de tu ser. Bueno, pues una respuesta a lo que todos estábamos hablando. Que no tenemos que tener miedo, sino que estar confiados y tener la paz de que vamos a estar con el Señor y que si estamos haciendo las cosas bien y estamos en sus caminos y en sus propósitos, pues vamos a estar con Él. Y lo que decíamos, pensamos que es un día más y en realidad es un día menos. Fuerte, pero real. Hay cosas básicas que uno como cristiano debe tener. No, no me acuesto enojado, no tengo que tener rencor, porque tú no sabes si te vas a acostar y el otro día vas a despertar. Se dice en una parte que no se ponga el sol sobre tu enojo, como diciendo que no te vayas a dormir con resentimiento ni peleado con alguien, sino como que resuelve todo lo que tengas que resolver antes que se vaya el sol, como diciendo antes que termine el día. Y eso es verdad, hay muchas cosas en la Biblia que creo que son parte de revelaciones y cosas que el Señor nos deja instrucciones, porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Cuando iba como con esa parte del libro fue que pasó lo de Edwin y me puso a pensar muchas cosas porque pues obvio yo nunca estaba preparada para la muerte, nadie yo creo. Entonces en ese momento yo empecé a prepararme. Yo, mamá, le mandé un mensaje, le dije, mamá, quiero enviarte todos mis datos porque no sé si mañana me muero. Y era toda asustada, ¿qué es lo que está hablando? Ay, no. Y yo, pues es que mamá, no tenemos la vida comprada y pues mi amigo tenía 30 años. 29, creo. 29 y fue un paro cardíaco y puede pasarme a mí también, o sea, uno no sabe cuándo Dios quiere llevarlo. Y ella, ay, no diga eso que me asusta. Yo, o sea, yo sé, pero es la 29 realidad. tenía. Entonces te Ay, paso qué todos miedo. mis datos, Yo compré mira dónde vivo, mira mis claves, todo, y ella te va a asustar. Yo como despidiéndome, pero nunca piensan eso, de prepararse para la muerte, pero pues bueno, para eso estamos conociendo a Dios y como en el proceso de cambio, de perdonar, de prepararnos para la eternidad. Yo como ser compasivo con todo, ¿no? Es Porque que abarca tantas cosas. todo. La Biblia afirma, amigos, este mundo no es un hogar, así que no se acomoden en él. No complazcan su ego, expensas de su alma. Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra, comparado con la eternidad, es un abrir y cerrar de ojos, pero las circunstancias de vida duran para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida. Debemos pensar que por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Hace años un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida. En realidad sería más sabio vivir cada día como si fuese el último. Matthew Henry aseguró, la responsabilidad de cada día debería ser prepararnos para nuestro día final. Amén. Pensando en mi propósito, reflexión, la vida es mucho más que vivir el momento. Versículo, el mundo se acaba con sus malos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. La pregunta, ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer y qué debería comenzar a hacer? Debería dejar de hacer, bueno, que debería dejar de asistir o hacer cosas inútiles, como lo hablamos ayer con Valen. Creo que hay muchas cosas, actividades y lo que sea que a veces pensamos que tenemos que hacerlas y en realidad no nos llevan a nada, no nos llevan a lo que Dios quiere como nuestro propósito, a lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Pienso que hay muchas cosas y hay que ser súper sabios, que hay ciertas cosas que son totalmente innecesarias, que nos causan estrés, personas, lugares, actividades, que pues yo dejé de hacer. Por ejemplo, yo antes estaba súper obsesionada con el gimnasio. Yo, Rocío. Y yo sentía que esa era mi sanación. O sea, sí, sabemos que ir al gym, por ejemplo, era algo que nos da paz y que nos da una salud emocionalmente estable, ¿verdad? Pero después me empecé a dar cuenta que yo no me daba el tiempo o no me daba la plata para pagarlo o que tenía que empezar a leer más la palabra o hacer cosas que en realidad
necesito, por ejemplo, el curso este de relaciones saludables, de las emociones, de leer, bueno, este libro también. Son muchas cosas más que quizás Dios está usando para que yo pueda sanar, que en realidad perder tanto tiempo en eso que yo pensaba que era algo que fundamental para mi vida para poder estar bien mentalmente. Pienso que está bueno, por ejemplo, empecé a hacer otras cosas como por ejemplo agarrar la bicicleta, no parar por completo porque es importante, uno también tiene que cuidar el cuerpo físico porque es el templo del Espíritu Santo, pero como que en esas cosas es algo que el Señor me está como ayudando como a nutrir más la mente, en leer cosas, en leer su palabra y no tanto, porque iba al gimnasio a veces y escuchaba música del mundo, ¿no? O sea, escuchaba reggaetón y como que me motivaba y al final después terminaba súper contaminada y era como que, ¿me entendés? Y era como que, o sea, claro, porque yo iba al gimnasio así es como que me quería motivar y después al final fui cambiando la lista y después, bueno, Miguel también pasó una lista de Spotify, como que ahora escucho esa lista para andar en la bicicleta. Son cositas chiquitas que me están ayudando de a poquito y que debería comenzar a hacer hoy, ya les dije. Seguir leyendo más la palabra y tratar de buscar las verdades y lo que Dios quiere decir y hacer para mi vida a través de la palabra de Dios. Bueno, mi respuesta la anoté, entonces la voy a leer. Siento que debería dejar de preocuparme por las cosas terrenales y carnales, materiales, porque son pasajeras y debería enfocarme en lo eterno. Seguir aprendiendo, cambiando, avanzando en Dios. Me he equivocado demasiado, dejándome llevar por emociones y esos errores me han traído consecuencias. Debo enfocarme en el crecimiento espiritual. Obvio no debo descuidar, pues como tú dices, ni el alma ni el cuerpo, pero debo tener un foco de que mi crecimiento espiritual es importante para lograr una eternidad. Yo hace poco cambié hábitos y estoy justo el punto de reflexión. Dice, la vida es mucho más que vivir el momento, pero yo literal estoy viviendo el momento porque yo estoy en un proceso en el que necesito empezar a un poco más de mí. Sí, Valentina tiene muchas facetas. Valentina hija, Valentina cristiana, Valentina que necesita hacer ejercicio, Valentina que necesita trabajar, Valentina que necesita sus amigos, Valentina que tiene primos, o sea, toda esa Valentina. Hoy en mi día no puedo cumplirme todo. Creo que Valen quiere decir también un poquito, es como empezaste a valorar o tratar de ver los detalles como del día a día, ¿no? Sí, y a veces también nos enfocamos mucho en el futuro. No, sí, también, tampoco. O sea, Eso causa ansiedad, no lo ven. hablaba con mi tía hoy justo y decíamos, ella decía, es que yo sufro de que pienso tanto en el futuro que no vivo el presente. Yo le decía, o sea, tienes que vivirlo, o sea, estamos en una llamada, aprovechemos la llamada, hablemos de lo que tenemos, o sea, ya vivamos este momento, no penses en nada más, que te va a hacer daño. Pero, entonces difiero un poquito con esa reflexión. No es vivir el momento en que solo pienso en el momento, sino que trabajo en mí para una eternidad, pero también para lo que vivo hoy. Vos estás en ese proceso de ser consciente en el lugar que estás hoy y ser agradecida también por lo que estás pasando hoy. Yo lucho un poco con el tema, porque creo que todos los humanos somos muy inconformes, que lo hablábamos creo que en el segundo o primer capítulo, de que nunca estamos conformes con nada. Entonces, ese tema yo lucho porque, y le digo a Dios, yo soy muy sincera con Dios y le digo, Dios mío, te agradezco por donde estoy, por lo que me has dado, por todo, porque estoy bien, pero quiero estar mejor. Gracias, pero por favor, dame más. Amén. Ser conscientes. A veces me pongo a pensar, o sea, estaba muy enfocada en las cosas que perdí, en las cosas que dejé atrás, las personas que se fueron, o las personas que están ahí, ¿no? En stand-by. Y eso me daba mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y al final, Dios, no sé si fue el Espíritu Santo o qué, pero me hace tipo agradecer y hacer como ese ejercicio de aterrizaje, de decir, Señor, gracias porque tengo un techo, gracias porque tengo comida, gracias porque en el invierno voy a estar calentita, abrigada, voy a estar tranquila, que estoy en tus brazos y en tu presencia. Porque, tipo, pensaba todo el tiempo que en realidad el lugar donde yo estaba era como una consecuencia de un pecado, ¿no? Pero en realidad el Señor me trajo paz de agradecer por lo que tengo, porque Él sí me está sosteniendo en este momento. Eso. Sí, ser más conscientes de lo que está pasando en el presente, pero pues no descuidar pues, la eternidad y el tema. Amén. Lo que decías de la música, de punto de vista, sí es un tipo de adoración y lo es a Dios, obvio. No, porque yo iba al gimnasio y decía, bueno, me quiero motivar. Y ponía por ahí una que otra cosita de Argentina y como que ya mis pensamientos se iban como para cualquier lado. Era como que, no sé, estoy acá, estoy tratando de estar enfocada, pero al final siento que la música es re espiritual y hasta que no lo entendamos es como... Sí, me pasa total. Yo, por ejemplo, escucho reggaetón y me lleva a mi pasado. La música sí es muy espiritual. Y también siento que es un tema de adoración. O sea, obvio,
es controversial, pero para mí es un tema de adoración y pues ahora yo escucho solo música cristiana, o sea, puede sonar muy religioso y todo, pero siento que eso sí alimenta mi espíritu y estoy como en comunión con Dios. Total. Y dice Ro, es dejar de culparse y equivocarse y aprender de todo eso, no volver a lo mismo. Podemos vivir oprimidos, pero tenemos que encontrar el equilibrio. O sea, ¿qué es lo que vivo que me hace sentir más cercano a Dios? Y que debo alejar de mi vida. Y que él dice, no, suena como entrar en un tarro. Ah. Vivo en un tarro. La conclusión creo que cada quien está en un proceso diferente, pero que seamos conscientes de que hoy puede ser el último día de cada uno de nosotros y que podamos pedir perdón cuando haya que pedir perdón, hablar cuando hay que hablar, confesarse cuando hay que confesar, hablar con Dios y sanar, sacar pues todo lo que hay adentro que nos está haciendo daño, o si le estamos haciendo daño a alguien, pues. Total, y no solo crecer uno, sino ayudar a los demás también a crecer, a conocer, a entender. Que no solo abramos los ojos nosotras, sino que mucha más gente puede hacerlo. O sea, Dios quiere eso, que ayudemos, amemos y que nos amemos. Amén. Por favor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este capítulo, Señor. Que seamos conscientes, papá, que fuimos creados para vivir por siempre, que fuimos creados para pasar una eternidad con vos, que para ese fue el propósito de mandar a Jesús en la tierra, Señor, que podamos ser sanos, que podamos ser salvos y que podamos pasar una eternidad, Señor, en tu presencia, en tu familia, en tu casa. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que se conectaron. Señor, te doy gracias por la vida de Dani, papá. Bendice su mente, bendice su corazón, bendice su casa, bendice su trabajo, papá. Cubre todo, Señor, alrededor de ella con tu preciosa sangre, Jesús. Cubre la casa, Señor, su mente, su corazón de Valentina, papá. Te pido por su corazón, papá, por el proceso que ella está pasando, Señor. Te pido que tú estés ahí acompañando, que tú estés ahí abrazando, papá. Te pido, Señor, que nos llenes de tu amor, que, Señor, puedas hablarnos a nuestro corazón, que nos pueda dar sabiduría. También te oro por el wifi, por el internet, por todo lo que está, Señor, se está interponiendo, papá. En el nombre de Jesús, pues sabemos que cada una de nuestras vidas es una bendición en tus manos, papá, que tú nos puedes bendecir, que tú nos puedes hablar al corazón, que podamos hablar y podamos ayudar a otras personas que quizás se conecten, papá, que se sienten mal, que se sienten vacías, que se sienten que su vida no va a ningún lugar. Papá, te pido que podamos ser esa voz, que podamos hablar y que podamos hablar de parte tuya, Señor, a cada una de las personas. Te damos gracias, te bendecimos. Queremos que te curas esta noche y el día siguiente con tu preciosa sangre, Jesús. Amén. Amén. Un hermoso día mañana. Bye. Gracias a todos los que nos vieron. Bye. Bye.